battant des ailes au détour, au hasard d'une vie de vent de ciel. Mon cœur pour toucher terre au devant d'un regard de vie de vent contraire. De l'automne au nuage, au Paris mon mirage, et de tout vent tant d'envie, tant d'espoir. Bienvenido a un nuevo capítulo de Edición de Bolsillo. Estamos en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, en el estudio Emilio Corbia. Y en el día de hoy, en este capítulo, invitamos a Celeste Salerno. Ella es directora editorial de contenidos educativos en Capeluz. Bienvenida, Celeste, ¿cómo estás? Entre otras cosas, y te invitamos también por tu amplia experiencia en el rubro editorial. Muchas gracias por la invitación en el número 50. Número 50, número 50, sí, me siento especial. Sí. También es compañera de cátedra, nosotros formamos parte de la cátedra de pasantía privada, se dice comúnmente en la carrera de edición, así que un placer que estés con nosotros acá en este capítulo. ¿Empezamos por el principio, como siempre? Dale, empecemos por el principio, si me acuerdo. Dale. ¿A dónde nos remontamos? ¿A qué año? Mirá, me podría remontar casi a mis 15 años. Mira. ¿Viste? ¿Qué pasó? Casi a mis 15 años. En esos 15 años. Mirá, te cuento. Bueno, yo vengo de familia de editores. De hecho, cada vez que me preguntan por qué elegí la carrera de edición, mi respuesta siempre es porque mi papá no es médico. Porque si fuera médico, capaz hoy estaría trabajando en un hospital. Era un poco lo que había, ¿no? En ese momento era lo que uno venía viendo. Mi papá es editor, toda mi familia era docente, muchos autores se juntaban en el verano, en las vacaciones. O sea que era algo cotidiano en tu vida. Era algo muy era lo obvio. Uh-huh. Era lo obvio. Nosotros pasábamos las vacaciones siempre en San Bernardo y nos íbamos enero de vacaciones. Y yo me acuerdo que en ese momento, hace muchos años, se alquilaban como varias carpas juntas y me acuerdo de haber estado con mi papá y sus amigos, eran para mí en ese momento, no representaban otra cosa más que los amigos de mi papá, que cortaban las revistas en ese momento y iban escribiendo a mano en las mesas largas en el verano que terminaban las guías docentes de los libros. Ay, mirá. Entonces nosotros nos sentábamos al lado de ellos, en ese momento estaba yo con otros casi chicos. Casi como un juego para ustedes, y ellos seguían trabajando. Ellos seguían trabajando, para nosotros era un juego, era como, fueron los primeros libros que yo toqué, desde un original, ¿no? Claro. Porque mientras ellos armaban las guías, nosotros les íbamos cortando las figuritas al lado, entonces casi que se remonta no conozco otra cosa. Y también me recuerdo mucho de haber ido de chica a correr por los pasillos de la editorial los viernes. Siempre lo íbamos a buscar a mi papá para ir a comer. Entonces nos juntábamos ahí todos, yo les decía a mis primos, y nos juntábamos ahí, íbamos todos a comer, pero toda la tarde estábamos en la editorial jugando. O sea, es como que era, y me acuerdo que a los 15 años ya empecé a atender la feria del libro. Como claro. Mi amiga y yo, que mi amiga después se hizo abogada, pero en ese momento íbamos a atender la feria del libro, como era también casi un juego para nosotros. Porque ¿Y en qué editorial estuvo tu papá? Mi papá trabajó muchos años en Capeluz, casi toda su vida trabajó en Capeluz, fue director internacional cuando todavía los Capeluces vivían. Cuando Capeluz era de la familia. Claro, una empresa familiar. Exactamente. Y después él se puso su propia editorial y se fue asociando con otras personas y fue teniendo con otras editoriales de Latinoamérica. Entonces ahí fue como cambiando. Pero yo lo que más recuerdo fue Capeluz, pero porque Capeluz tiene un nombre, una marca, una trayectoria muy grande. Entonces a mí me quedaba mucho en la cabeza. Entonces era raro porque yo veía cómo se hacían los manuales y después los usaba en el colegio. ¿Y ahora qué sentís al estar en Capeluz? Y bueno, a mí me encanta trabajar en Capeluz, siento mucha emoción, porque a mí me sensibiliza mucho, porque es la historia como de mi familia. Claro. Es como que no es lo mismo trabajar para mí en Capeluz que haber trabajado en otros lados, y trabajé en un montón, pero bueno, nada, Capeluz para mí es mi papá. Claro. Entonces es como que nada, y pensar, yo me acuerdo de cuando yo usaba los manuales y ahora estar haciendo los manuales, es como
Claro. Digo, es parte de mi vida. No conozco otra cosa. No sabría hacer otro trabajo. ¿Y por qué elegiste la carrera de edición? Teniendo tanta experiencia familiar, si querés, y un referente incluso, tu papá, ¿por qué estudiaste? Mira, yo la estudié porque había un amigo de mi papá, que hoy, Valentino, se llamaba de apellido, que hoy su hijo es un autor muy reconocido, y vivía al lado de la facultad, y era autor de mi papá. Y un día lo vi y él me dijo que estaba estudiando la carrera. Y ahí fue donde yo conocí la carrera, porque en realidad yo estudiaba comunicación. Ah, empezaste en comunicación. Yo hice un año de comunicación en la Universidad Austral. Y cuando me encontré, y me quedaba como muy grande y no me sentía como muy parte, porque en realidad yo quería ser periodista. Y ahí cuando me crucé con esta persona me dijo, no, me estoy estudiando la carrera. Y una persona que había tenido 1000 carreras además. Y fui a averiguar. Y dije, ay, qué interesante, voy a probar. Entonces me anoté para probar. ¿Te acordás en qué año, más o menos? Y en el 99. En el 99 arranqué. Es un montón. Sí. Y me empecé a probar. Dije, bueno, hago una materia, hago 2, hago 3, y hasta que, bueno, te recibiste. La carrera, sí. Amé la carrera y me quedé ahí. Nunca me fui porque me quedé después en la cátedra. Así que es como que la carrera nunca me soltó, claro, ni yo solté la carrera. Es como... Y de ahí el primer trabajo que recuerdes así un poco más profesional, si querés. No tan familiar. No tan familiar. Ahí está. Mira, mi primer trabajo profesional, sin familia de por medio, fue una vez porque me peleé con mi papá. Como todas pasan en todas las empresas familiares, me acuerdo que me peleé, era muy chica, me peleé con mi papá y dije, yo me voy a ir a trabajar a otro lado. Y mandé un currículum a Editorial Médica Panamericana. Mira, que fue en realidad nada que ver. Y me llamaron y estuve trabajando un tiempo en Editorial Médica Panamericana. ¿Qué hacías ahí? Era editora. Era directamente. Sí, era como coordinadora de edición con otras chicas y trabajábamos en toda la parte editorial. Y trabajé un tiempo, me encantaba el trabajo, me gustaba mucho también la editorial. Después conocí a las nietas de los dueños, me hice muy amiga, de hecho, la familia Brick, de las hijas, que hoy una de ellas vive en México, llevando también la empresa familiar adelante. Y ahí trabajé un tiempo hasta que después me llamaron de Puerto de Palos. Mira. Y bueno, y ahí me cambié, me era más familiar el tipo de trabajo. ¿Y pudiste aplicar, digamos, los conocimientos de la carrera también? ¿Pudiste hacer ese mix? Sí, todos, porque de hecho, cuando yo empecé a trabajar en Puerto de Palos, todavía no había editores trabajando. Todos venían de la parte docente, eran de maestros o profesores de las distintas disciplinas. Uh-huh. Editor de la carrera, yo era como la única cuando entré. ¿Y con qué te encontraste? Era como que, al principio, con mucha resistencia, porque nadie sabía qué era lo que yo hacía. ¿Qué viene a hacer? ¿Qué viene a hacer? Y además el perfil mío tampoco tenía un perfil bastante comercial en algún punto, entonces era como re diferente a lo que estaban ahí acostumbrados. Entonces yo quería hablar de otras cosas que no se hablaban. Yo quería hablar de investigación de mercado, quería hablar de, bueno, cuánto se vende de este libro, y cosas que en realidad dentro del departamento editorial no se preguntaban tanto. Entonces, y yo eso me lo di a la carrera, claro, fundamentalmente, porque no estudié otra. O sea, todos los conocimientos formales de la edición son de la carrera. Y ahí pude aplicar, sobre todo, lo que había aprendido en el 360. Claro. Que era lo que nos diferenciaba a los editores respecto de los demás. De verlo integral, digamos. De verlo integral. O sea, a mí me gustaba mucho la gestión. Siempre me gustó mucho la gestión, la organización, la coordinación de equipos. Me gustaba más eso que incluso sentarme a editar una página. Y ¿lo pudiste hacer? ¿Te dieron lugar para eso? Me dieron lugar porque cuando el equipo se estaba conformando, yo entré y trabajaba en el área de primer ciclo para los más chiquitos, y por la mañana. Y por la tarde me dedicaba a un proyecto de naturales. Y el equipo que estaba, me acuerdo en su momento se fue yendo, y entró una editora a trabajar conmigo,
Cecilia de Dios, que fue mi primera compañera así profesional. Ella era bióloga, es bióloga. Y con ella armamos un equipo maravilloso, porque yo recién entraba, ella también. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿en qué nos podemos potenciar? ¿Qué sabes vos? ¿Qué sé yo? ¿Cómo nos organizamos? Y entonces las dos que no veníamos tal vez ya trabajando, nos organizamos pero a la perfección, porque nos dimos cuenta que nos podíamos complementar un montón. Y pues fundamental para armar equipo. Eso. Fundamental para armar equipo. Entonces ella se dedicaba a lo que le aportaba valor y yo a lo que le aportaba valor. A lo mío, ella a lo suyo, y funcionamos pero perfecto, y trabajamos con ella durante años. De hecho, yo me fui de Puerto y Cecilia siguió trabajando conmigo muchísimos años. Nos hicimos grandes amigas y era maravilloso trabajar así. Más allá de lo familiar, ¿no? Una vez que ya entraste en la industria a trabajar libros de texto, ¿lo encontraste muy distinto a lo que hacía tu papá? Digamos, de observadora y de editora. Sí, ¿Lo entendiste un poco más en algunas cosas? Lo entendí un poco más en algunas cosas. Sí, era muy distinto, porque en realidad cuando yo trabajaba era muy familiar, muy artesanal. Y cuando entré a trabajar en las editoriales más multinacionales, era diferente, mucha más gente, una cadena de procesos mucho más larga, otras interacciones, no era tan artesanal. Claro. Entonces, sí, me encontré una diferencia enorme, porque era un trabajo mucho más profesional, con otros sistemas, tuve que aprender a trabajar con sistemas también. Entonces, eso fue lo que claro, más el diferente. Choque por ahí, el claro. choque. Lo que era, bueno, nosotros hacíamos todo con mi papá, ahora no, hay un montón de gente participando. O sea, y esto quizás ya no me corresponde más, aunque quisiera tocar y ver, ya no me corresponde. Esto ya no me corresponde. Eso, sí, claro. Cuesta. Me imagino. Cuesta. Después uno se va acostumbrando, pero sí, al principio cuesta, porque cuando vos haces todo y después pasar, igual el hacer todo me dio una visión, porque para mí es fundamental cuando uno va a encargar un trabajo, tener idea de lo que es el trabajo, saber hacerlo. Aunque uno no sepa a la perfección o no le salga tan lindo o lo que sea, pero es importante saber cómo es el trabajo para medir los tiempos, para medir los costos. Y eso yo creo que a mí me ayudó mucho a después poder aplicarlo en una cadena con más gente en el proceso. ¿Te gusta la parte comercial, no? Me encanta la parte comercial. Me encanta la parte comercial. ¿En dónde a mí me encanta ir a las escuelas ¿Te gusta a vender. Me encanta ir a las escuelas a vender, sí. Sí. ¿Y te tocó ir? Sí, me toca. ¿Te toca todavía? Me toca. No sé si me toca o también lo hago porque me gusta. Sí, no sabría bien. Para mí es fundamental que los editores, así como uno a veces tiene el contacto con el lector, en el caso de los textos educativos hay como muchos clientes. ¿Cuáles son las peripecias desde la edición y todo el proceso de trabajar con textos educativos? Ahí podemos estar 2 horas. 2 horas. Sí. Lo más importante es pensar en todas las personas que van a usar ese libro. Porque no es solamente el niño o la niña. Porque ellos efectivamente son los que después lo terminan usando, pero lo elige el docente. El libro no es una compra que uno va a la librería y dice, yo voy a trabajar este año con este. Y además lo paga el papá. Claro. Y hay toda una familia. Entonces cuando nosotros hacemos cada uno de los libros, pensamos en el nene que lo va a usar, en la maestra que lo va a elegir, en el colegio como institución que también lo recomienda. Claro, que también hay una. Y después el papá que todo el año va viendo cómo se usa ese libro. Entonces es como es mucha gente en la que uno, y además obviamente tenemos que pensar en los lineamientos que nos da el ministerio sobre qué contenidos dar, cómo darlos. O sea, hay un montón de cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta para armar un libro educativo. ¿Y fueron cambiando los contenidos y digamos las miradas desde lo educativo? Las miradas cambian, los contenidos cambian cada vez que hay un cambio de diseño. Cuando hay un ajuste de diseño curricular, van cambiando. Y sí, por supuesto, van cambiando porque van cambiando los contextos. O sea, no es lo mismo un colegio, o no son los mismos los colegios ahora que antes de la pandemia.
tuvieron que hacer una transición, hay un paso, hay chicos que pasaron de jardín de infantes a segundo grado. Claro. Entonces, ahí... Digamos, como editores también hay supuesto. que ver que esas situaciones, ese contexto. Exactamente, pues nosotros tenemos que hacer libros que tengan el nivel que tiene la escuela hoy, acompañar ese camino que también tiene que hacer el docente. Y pensar también en escuelas que tienen 10 chicos por aula o los que tienen 40 por aula, que no es lo mismo. Va cambiando. Y también van cambiando porque nosotros atendemos mucho también a la diversidad, con lo cual no es lo mismo ahora que hace 20 años. Claro. No es lo mismo cómo se trata hoy el concepto de familia que cómo se trataba hace 20 años. Nosotros vamos acompañando esos cambios y vamos como acompañando también las tendencias y también de lo que se va hablando, por supuesto. Uh-huh. Sí, cambian. ¿Qué ciclo te gusta más? El primer ciclo. El primer ciclo. Definitivamente. Sí, definitivamente el primer ciclo, después el segundo y por último la secundaria. La secundaria no tanto. Sí, el primer ciclo es el más divertido. Porque en el primer ciclo pensamos en personajes, son libros mucho más ilustrados, es infantil. Claro. Entonces es más divertido. Incluso las reuniones con los autores suelen ser más divertidas porque son menos académicas tal vez que la de un libro de físico-química de tercer año. Es diferente, es diferente. Pero a mí me gusta más, pero porque me gusta más lo infantil. Me siento más cómoda, me divierte más. Pero sí, si tengo que elegir, me quedo con el primer ciclo. Me quedo con el primer ciclo. Y si tengo que elegir de vuelta, y me quedo con el área de naturales, que fue se llevó base. Mi corazón muchos años. ¿Te gustan naturales? ¿Aprendiste? Y muchos años, estuve más de 10 años haciendo naturales. Entonces le tengo un poco de cariño. Seguimos con tu experiencia, quedamos en Puerto de Palos, igual me echamos con otras cosas. Después de Puerto de Palos me fui a trabajar a Editorial SM. Mira. Sí, en realidad dentro de mi experiencia en Puerto de Palos trabajé en muchos sectores. Y eso yo creo que fue también porque soy editora de la carrera, entonces me permitía más movilidad. Entonces fui editora de naturales, después estuve en un departamento que era de investigación de mercado. Eso fue sumamente enriquecedor para mí, porque iba mucho a las escuelas y hablaba mucho. Que sigo yendo, me debe haber quedado de ahí. Me parece que sí. Escuchaba mucho lo que me decían los docentes, testeábamos los materiales, veíamos qué era lo que en realidad necesitaba el docente, claro, para dar la clase. Estabas atenta a eso, a esas necesidades. Exactamente, estábamos atentos a eso, a lo que necesitaba el maestro y a lo que después podía aplicar el chico y a lo que podía pagar el papá. Uh-huh. Eso era como todo. Y después de ahí estuve en un departamento que era de la parte digital. Mira. Que en ese momento tuve la suerte de trabajar con Editorial Océano, que era un grupo español, que en ese momento hizo un acuerdo con el grupo Macmillan, donde íbamos a hacer todo lo que era la parte digital para el colegio. Y ahí estuve como un año trabajando con otro tipo de contenidos y otro formato. Buenísimo. Completamente distinto, porque ya no era el libro, sino era todo contenido digital y además venía todo el tema de los videos, de animaciones. O sea que, haciendo como una síntesis, te permitiste nuevos desafíos. Me permití nuevos desafíos, sí, y me permitieron en ese momento nuevos desafíos. Aprovechaste, digamos, las posibilidades. Aproveché las posibilidades y de ahí, gracias a eso que había podido hacer en la parte digital, me llamaron de SM para hacer la parte de lo que era la plataforma de SM que se llamaba Conecta, que ya estaba en otras partes del mundo y la venían a desembarcar en Argentina. Y yo entré para hacer toda la producción de esa plataforma, para hacer todos los contenidos de esa plataforma. ¿Te gustó? Me gustó mucho. Yo aprendí mucho en ese momento de la jefa que tuve, que era la directora general en ese momento y la directora editorial. Aprendí muchísimo de ellas y aprendí sobre todo mucho la parte comercial, porque obviamente me sacaban a la escuela. Me acuerdo que yo hacía el contenido iba a las escuelas durante el día y después volvíamos a la oficina y hacíamos contenidos, trabajábamos un montón de tiempo, pero fue súper enriquecedor porque aprendí algo que
no se sabía tanto en el mercado. Claro, en ese momento era algo nuevo. Entonces dije, bueno, esta es una posibilidad para... No, y además me imagino que una apuesta, porque si había funcionado en otras partes del mundo, es bueno, ¿y acá cómo hacemos que funcione? Exactamente, era algo nuevo, ¿no? Y aparte me daba la posibilidad de coordinar a todas las áreas también, porque ya no era solamente a los autores de ciencias naturales o de los autores de primer ciclo. Me daba como la amplitud de todas las áreas y todos los ciclos. Entonces, era como prepararme para algo más todavía. Uh-huh. Y de hecho, por eso también después cuando me ofrecieron el trabajo en Capeluz, pues ya después de ahí pasé a Capeluz, me sentí cómoda. Claro. Porque dije, bueno, pero si yo coordiné todos estos, y yo coordiné todo este trabajo, toda esta gente, voy a poder hacerlo. Entonces me animé también, porque en su momento, cuando me lo propusieron hace 7 años, ya, uh-huh. Cuando me lo propuso uno de los jefes que tengo hoy, dije, ¿estará seguro? Bueno, si vos te animás, todas las herramientas. Claro, dije, si vos te animás, porque era mucho más joven que el resto de los directores editoriales que hay en la industria. Entonces dije, bueno pero hiciste una carrera. Se está jugando, dije. Sí. Y bueno, evidentemente era un visionario. Y ya hace 7 años que estoy en Capeluz. Sí. Y bien, con desafíos también. Con desafíos. Igual en este país todos los años es un desafío. Pero cuando crees que ya está todo, no. Me decías que están, bueno, antes de grabar, que estás como terminando. ¿Cómo son los tiempos con respecto a los libros de texto? Son cortos. ¿Son cortos? Los tiempos son cortos. Sí, los tiempos, mira, un libro más o menos, nosotros lo hacemos lo pensamos empezamos en abril a pensarlo, pero porque en abril se termina, es como que yo siempre le digo a un amigo que para nosotros, para los años en los editores de libros educativos, no van de enero a enero, los años van de abril a abril, que lo marca la feria, es de feria en feria el año de un editor. Y justo coincide con que en esa fecha termina la temporada escolar. Nosotros sabemos cómo nos fue, cómo les fue a nuestros productos, si funcionan, si no funcionan, si los eligieron, si no los eligieron, en abril. Mira. Porque ahí es cuando ya todas las escuelas ya tiene cada uno después de abril libro, claro. El libro de texto que no se vendió en abril ya no se va a vender. Entonces ya ahí ya sabemos qué producto gustó, cuáles fueron las tendencias, cuál fue el libro más vendido, qué eligieron los docentes. Ahí ya sabemos más o menos. Pero para volver a hacer otro, no es que se terminó ahí. Para empezar a hacer otro. Claro. Y deberíamos haber empezado en febrero. Y ya, o sea que ya estamos tarde siempre. Y en abril, ahí ya sí, definimos como, bueno, en base a esto, revisamos el plan editorial, que por lo general lo pensamos el año anterior, y revisamos a ver si hay algo que ajustar. Y ahí ya empezamos, a trabajar en los presupuestos que preparamos el año anterior y decimos, finalmente quedó este plan editorial con este presupuesto, y ahí salimos a buscar los equipos y a pensar las propuestas. Y más o menos en junio ya estamos como empezando a diagramar, a terminar a escribir. Empezando a cerrar. Empezando a empezar, y después tenemos 2 o 3 meses como para hacer los primeros libros, y ahí vamos cerrando después de manera escalonada. Como para que ya en pre-campaña, que es septiembre. Pre-campaña de septiembre, donde ya tener algunos libros impresos, algunos títulos, para ya empezar a mostrarlos en las escuelas. Y después lo fuerte es febrero. Claro. Son temporadas muy vertiginosas, porque se muestran los libros entre octubre y noviembre, y después febrero. Es como que ahí hay que recorrer el país. En febrero ya se decide casi, porque en febrero ya se decide. Las listas de útiles y todo ya está. Entonces ahí se recorre el país, ahí salen todos los promotores de las editoriales de texto a matarse entre sí. ¿Te tocó alguna vez recorrer el país? Sí, me tocó varias veces ir, sí, fui mucho a Salta, sí, fui a Córdoba, sí, voy a como a los centros más distintos en realidad, para
para ver qué es lo que están eligiendo y para ir. A mí me gusta vender, entonces yo aprovecho, yo digo que voy a testear, claro, pero la parte de ese vendedora colegio, sale. sí, yo te voy a testear, pero ese colegio me lo quedo. Entonces, sí, me gusta bastante, pero ahora, por ejemplo, me tocó en este mes, fui a recorrer un montón de colegios, ya con los primeros libros cerrados, para ver, bueno, como ir a testear, y es bueno porque uno va escuchando lo que ven los docentes, y hay cosas que sí se pueden cambiar todavía. Uno no puede estructuralmente cambiar, no podemos cambiar el índice, claro, pero hay cosas que sí se pueden ajustar. Y ya lo tenés en cuenta para exactamente, el próximo libro. Para el próximo o incluso para esos mismos, claro. Lo vamos ajustando o vamos agregando cosas que nos van pidiendo. O sea que tampoco está cerrado del todo, no. En esta cuestión de... No, en la previa. No, está cerrado del todo probablemente el libro, pero después todo lo que viene con contenido descargable, lo que viene en la plataforma, eso nunca está cerrado. ¿También te haces cargo del contenido de la plataforma? Sí, también llevamos Educa. La plataforma de Capelú se llama Educa. Sí, también pertenece al mismo departamento editorial. O sea, entre mi equipo y yo. ¿Que eso tiene más actualizaciones? Sí, eso tiene muchas más actualizaciones y se piensa, en realidad nosotros somos un equipo chico, nosotros somos 13, somos un equipo muy, muy pequeño, y lo que vamos haciendo es, pensamos todo el producto en conjunto, o sea, el libro con el contenido de la plataforma, lo que vamos a poner en la página web, todo eso lo pensamos junto, pero después lo vamos produciendo escalonadamente. Entonces primero hacemos la parte de los libros, después en paralelo empezamos con lo de Educa y por último lo de las páginas web. A febrero tenemos que llegar con todo listo, con guías docentes. A las corridas, entonces. Con todo a febrero tiene que estar todo terminado. Y los libros sí, entre septiembre y como máximo el 15 de diciembre entregamos los últimos libros a imprenta. Ya estamos casi. Ya estamos y todavía falta el mundial. Es verdad. Te voy a hacer una pregunta que quiero que me cuentes un poquito y después ya empezamos con los ping-pongs. ¿Cómo fue eso que fuiste autora? ¿De qué? ¿Y cuándo? ¿Cómo faceta. Surgió? Claro, no conocía tu faceta de Mi faceta de autora. de autora. Sí, escribí, un libro hace 20 años, un montón, que claro, ahora cuando lo veo digo, bueno, no, ahora lo haría distinto, lógicamente, después de 20 pero con un montón años de experiencia. Claro, no seas tan mala como... Claro, a mi yo casi adolescente hoy lo haría distinto, y después escribí otros libros con esta chica que te contaba recién, que era editora, que era bióloga, y escribimos toda una colección infantil con otra chica más que también trabajaba, Sofía y Cecilia, y escribimos una colección de cuentos, pero con temas científicos. ¡Qué lindo! Eran libros infantiles con temas científicos. Así que te gustó mucho trabajar con todo lo que es ciencia. Nos gustó mucho, sí. Y también un trabajo era colaborativo, porque ellas eran la parte de lo que era la parte de la enseñanza, claro, de la biología, claro, y yo tenía la parte, del cuento. ¿Y volverías a escribir? Sí, me encantaría. ¿Sí? Ya vas a encontrar tiempo. Me entre encantaría. Plataforma y promotores. Entre todo, me encantaría volver. Sí, me encantaría volver a escribir. Sí. Bien. Me encantaría, pero a veces, viste, uno, como respeto tanto a los autores, entonces uno dice, bueno, no, esto es otro ámbito. Pero sí, me gustaría escribir. Bueno, ahora vamos al primer ping-pong, ¿querés? Dale. Te conocemos como sos Celeste como lectora. El primero se llama Sundoku, y quizás ya lo sepas, pero es un término que se refiere al hábito de comprar más libros de los que se pueden leer. Así que la primera pregunta es esa. ¿Vos compras más libros de los que puedes leer? Sí, porque casi no tengo tiempo para leer, claro, entonces... Los acumulas. Los acumulo, y además también lo que me suele pasar es que me regalan. ¿Te regalan libros? Me regalan muchos libros. Entonces, sí, y también me traigo, por ejemplo, todos los que son de Editorial Norma. Ahí cuando veo pasar, me los voy trayendo. Claro, por supuesto. ¿Recomendás libros? Sí, recomiendo libros. No mucho, pero recomiendo los que para mí son mis amores.
¿Alguno? El Principito. Ahí está, El Principito, definitivamente. sí. El Principito. El Principito lo leí 300 veces más o menos, en distintas partes de la vida, y creo que en distintas partes de la vida uno lo encuentra distinto. Es mi libro favorito. Por sobre todo, de hecho le compré ahora a mi nena la edición infantil. Y la tiene ahí en la biblioteca. Muy sí. lindo. Bueno, tiene un poco que ver con la próxima pregunta. ¿Cuál fue tu libro favorito en la niñez y en la adolescencia? Además del Principito. El Principito me gustó mucho, y Amor en tiempos de cólera. Muy lindo. Es un libro que me encantó. Eso, un García Márquez, me encanta. ¿Qué libro volvés a releer con los años? El Principito. El ¿Algún Principito. otro? Y Amor en tiempos de cólera también. ¿También? Sí, Amor en tiempos de cólera también. Lo leo por partes. No, nunca lo volví a releer entero. Agarro como al azar pedazos y ahí lo voy leyendo, y siempre algo para la vida uno encuentra. ¿Qué libro no prestarías? El Principito. Por eso le compraste uno a tu nena, para que no agarre el tuyo. Exactamente. No, ¿tenés ese varias no lo- ediciones o tenés una que como atesorás? Del Principito tengo todas. ¿Todas? Tengo de las chiquititas, las grandes, las infantiles, las que tienen ilustraciones, las que no la tienen, tapa dura, tapa blanda. Del Principito tengo todas. ¡Qué lindo! Sí, para mí es un libro que tiene que leer todo el mundo. ¿Marcás o subrayás los libros? No, ¿No? ¿sabes qué no? Porque siempre tengo la sensación de que voy a regalarlo, entonces me da como cosa. Me da como cosa marcarlo. Siento que si lo marco, No lo podés regalar. deja de ser nuevo. Claro. Sí. ¿Lees en vacaciones? Antes leía más en vacaciones. Ahora leo un poco menos en vacaciones, porque asocio mucho la lectura con el trabajo también. Claro. Entonces, ahí... Relajás en otras cosas. Claro, ahí en las vacaciones suelo escuchar música. Sí, suelo separarme un poco más. ¿Lees varios libros a la misma vez? Sí. Sí. Me pasa mucho con los que me traigo de Norma, que como sacamos, la directora editorial, que saca bastantes novedades al tiempo, me voy trayendo, y entonces como tengo el libro que es nuevo, digo, Y lo ay, agarro empezás, este, claro. y después sale otro, y digo, ay, no, espera, y este, y sí. ¿Libro formato papel o digital? Papel, Papel. formato papel, Sí. sí, siempre. ¿Y lees Siempre. digital? ¿Leíste una obra literaria o vas más a lo técnico? No, técnico. Técnico. No, las novelas las leo en papel. Bueno, ahora vamos al último ping pong, que se llama La Hora Maldita, que tiene que ver con todo lo que salió mal o digamos las vicisitudes que uno tiene que enfrentar como editora. ¿Qué inconvenientes se te presentaron como editor y cómo los solucionaste? ¿Alguno que te acuerdes, que quieras compartir? Ay, que... Bueno, no, los miedos típicos de los errores. No, a mí me cuesta mucho, de hecho siempre me cargan, me cuesta mucho soltar el plotter. Soltar el plotter. Yo soy incapaz de soltar un plotter. ¿En serio? No puedo hacerlo yo. Siempre tiene que venir alguien a hacerlo por mí. Porque es como tan definitivo Claro. el plotter que después decís, pero ay, se me habrá pasado. Y sí, ese es ¿algún el error que te momento. acuerdes? Errores que me acuerde, sí, una vez en un libro, hace mucho tiempo igual, que no pusimos una ilustración. No la vio nadie. ¿Y cómo apareció el espacio? En el espacio en amarillo acá va. Increíble. Increíble que haya sucedido. ¿Y cuándo se dieron cuenta? Pero cuando vino el impreso. Sí, porque además yo cuando bueno, tengo dos, no puedo soltar el plotter y no abro los libros una vez que llegan de imprenta. Bueno. Te cuesta. Me cuesta, porque cuando lo abrís es donde justo era la página que estaba el error. Siempre algún error hay, lógicamente, porque son muchas páginas, mucha gente trabajando. Los libros tienen más de 150 páginas, 400 páginas alguno, y trabajan equipos de 20, 30 personas mirando un libro.
algo puede pasar. Y cuando después volvés, detectás el error y todo. Cuando ves el libro, ¿te acordás del error así inmediatamente o no? No. Ah, bueno, no, porque no. hay veces que hay gente que distingue las cosas por los errores. No, por los aciertos. Después trato de olvidarme. Lo bueno que tienen los libros educativos es que como se reimprimen mucho, uno puede ir corrigiéndolos. Entonces ahí uno los va agregando cosas. Está bien. Pero el error que más pasó, que me acuerdo, fue ese. Después pasan otras cosas, pero se solucionan antes de imprenta. Claro. Cosas que nos hemos olvidado, por ejemplo, partes del libro que nos olvidamos y cuando... ¿Algún capítulo o algo? Sí, o alguna parte del libro, capítulo no, porque es muy como claro. muy... ya hay mucha gente mirando, pero capaz, no sé, venía algo Una en el actividad libro, o algo. claro, o algunas páginas en el libro que eran transversales y de repente nos dimos cuenta que... No está. La semana que viene cierra el libro, ¿y esto? Y no se mandó nunca a escribir. Esas cosas pasan. Esas cosas en la corrida sí pasan. ¿Cuándo sentís que un libro está terminado? Oh. Nunca. Ya adiviné, me adelanté. No, yo le doy fin al libro Sí. cuando me sacan el plotter de la mano. Cuando alguien te arranca el plotter. Cuando alguien porque me vos arranca, no lo entregás yo no tampoco. lo entrego. Cuando desde producción me arrancan el plotter de la mano, ahí ese es el momento que ya no puedo hacer más nada. ¿Tenés alguien designado que es el que se encarga de sacarle el plotter a Celeste o no? No, ¿O es el que se animó, pobre? Es el que y se pasó? anima, es Claro. el que estaba. A veces es el jefe de producción, que es el que me dicen, tengo que mandar esto a imprenta y lo tengo que hacer ahora. Relájate. Sí, ya me lo puedo llevar. O si no, mi jefa de arte. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser editora? Lo mejor de ser editora es que es un trabajo magnífico. Es un trabajo soñado porque uno trabaja con gente que sabe un montón. O sea que aprendés todo el tiempo. Todo el tiempo, pero además uno trabaja todo el tiempo con gente que sabe mucho de todo. Entonces es como estar todo el tiempo con enciclopedias abiertas, es como un gran Google de gente que te va enseñando todo el tiempo algo. Entonces uno aprende y además es divertido. Es un trabajo muy lindo porque te da esa satisfacción. Lo peor de ser editora, yo creo que nada. Nada. Yo para mí no hay nada malo de ser editora. Creo que si hoy volvieran a hacer, elegiría la misma profesión. Elegiría lo mismo y recomiendo mucho la carrera de edición. Para mí ser editor está buenísimo. Y trabajar de editor. Y más hoy todavía, que cuando yo empecé era más difícil trabajar de editor. El editor estaba muy ligado al libro específicamente. Hoy ser editor lo vemos incluso con los nuevos estudiantes que se están recibiendo, que tienen la mitad de edad que tengo yo, y pueden trabajar en cualquier lugar haciendo contenidos, y contenidos de cualquier tipo y con otros países. Es súper interesante. Yo creo que no hay nada malo de ser editor, creo que es todo bueno, es todo beneficio. Bueno, muchas gracias, Celeste, por participar. ¿Algo más que quieras decir? No, gracias por invitarme. Gracias por contarnos tu experiencia, que estuvo muy divertida también, muy variada también. Muy variada. Y da mucho gusto escucharte, ¿no? Sobre todo estas últimas palabras de lo que significa ser editor y que con tantos años de experiencia sigas así de contenta con la profesión. Yo creo que es una profesión que uno tiene que... Son profesiones que se hacen con pasión. Porque uno precisamente lo hace porque si no, uno tal vez se dedicaría a otra cosa como para ganar mucho más dinero. Pero creo que la edición requiere de muchísima pasión y de estar enamorado de lo que uno hace. Porque después en el producto se nota eso. Cuando hay un equipo trabajando que cree en el proyecto, que se enamora del proyecto, que le gusta el proyecto, el libro se ve completamente distinto. Hay mucho de nosotros en cada uno de los proyectos. Bueno, Celeste, muchas gracias. Celeste Salerno. Nosotros nos despedimos de este capítulo de edición de Bolsillo número 50. Muchas gracias al equipo técnico, Lucas Navas, BCN Radio y toda la subdirección de prensa que nos permite hacer edición de Bolsillo. Nos vemos en el próximo capítulo. J'attendais juste un
sin